El eco de los tacones de Laura resonaba en el garaje subterráneo mientras se acercaba a su automóvil. Era una de esas noches en las que el aire olía a poder y exclusividad, y ella estaba vestida para la ocasión. Un vestido negro ceñido, joyas discretas pero de un valor absurdo y una actitud que dejaba claro que no aceptaba un no por respuesta. Miguel, su conductor personal, ya la esperaba de pie junto al coche, con la puerta trasera abierta. Siempre puntual, siempre en su lugar. «Buenas noches, señora», saludó con respeto pero sin mirar más de lo necesario. «Miguel, cambia de planes. Hoy no vas a manejar». Él frunció el ceño, sorprendido. Laura nunca improvisaba. «Perdón, esta noche no eres mi chofer, eres mi acompañante», sentenció con voz firme como si estuviera dando una orden. Miguel sintió un vacío en el estómago. No podía haber escuchado bien. «No creo que sea adecuado, señora. No, te estoy preguntando. Ponte esto». Le arrojó un traje impecable que llevaba en una bolsa de diseñador. Miguel sostuvo la prenda entre sus manos, desconcertado. Sabía que Laura era impredecible, pero esto no tenía sentido. «Señora, yo no pertenezco a ese mundo». Laura lo miró con una intensidad que lo dejó sin aire. «Esa gente tampoco, pero fingen que sí. Tú solo sigue mi juego». Había algo en su tono que no admitía discusión. Miguel tragó saliva y asintió. No porque quisiera, sino porque sabía que negarse no era una opción. El auto negro de lujo se detuvo en la entrada del evento. Una alfombra roja llevaba hasta la puerta principal, donde camareros de guantes blancos servían champán y los flashes de las cámaras iluminaban las caras de la élite reunida. Miguel sintió que todos los ojos se clavaban en él en cuanto descendió del auto. Su traje estaba impecable, pero él se sentía disfrazado. Caminó detrás de Laura tratando de pasar desapercibido, pero su presencia no tardó en generar murmullos. «¿Quién es ese?», susurró una mujer con un vestido rojo que costaba más de lo que Miguel ganaba en un año. ¿El nuevo millonario? No lo había visto antes. «No, cariño, es su chofer». El comentario fue como un golpe seco en el estómago. Miguel apretó la mandíbula y siguió caminando, pero su incomodidad creció al notar la sonrisa de burla en los rostros de algunos invitados. Laura, en cambio, parecía disfrutar cada segundo. «Relájate», le susurró, sin mirarlo. Pero Miguel no podía. No cuando un hombre alto y arrogante se acercó con una copa en la mano y una sonrisa de suficiencia. «Laura, qué sorpresa verte aquí», dijo el hombre, ignorando por completo a Miguel. «Eduardo», respondió ella con frialdad. Miguel sintió un escalofrío. Había escuchado ese nombre antes. Eduardo Rivas, un magnate de bienes raíces con una reputación intachable de cara al público, pero con un historial de crueldad que pocos se atrevían a mencionar. Y Eduardo finalmente miró a Miguel de arriba abajo con fingida curiosidad. Laura sonrió con una calma inquietante. «Él es Miguel, mi acompañante esta noche». Los ojos de Eduardo brillaron con burla. «Interesante. No sabía que habías cambiado tus estándares». Las risas ahogadas a su alrededor hicieron que la sangre de Miguel hirviera. «Mis estándares siguen siendo altos», dijo Laura con una sonrisa cortante. «Por eso estoy aquí con Miguel y no con alguien como tú». El ambiente se tensó. Eduardo mantuvo la sonrisa, pero sus ojos se oscurecieron. «Siempre tan mordaz». Bebió un sorbo de su copa antes de girarse hacia Miguel. «Y dime qué, ¿se siente estar en un lugar como este por primera vez?». Miguel supo que aquello era una trampa. «No tan distinto a estar detrás del volante», respondió con calma. «Al final del día todos van en la misma dirección, solo que algunos creen que conducen cuando en realidad son pasajeros». Hubo un murmullo de sorpresa. Eduardo frunció el ceño. «Vaya, qué poético. ¿Y qué dirección crees que lleva esta fiesta?». Miguel mantuvo la mirada firme. «Eso depende de quién esté al mando». Laura sonrió levemente.
Eduardo, en cambio, pareció perder el interés. «Disfruten la noche», dijo antes de alejarse. Miguel soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. «¿Quieres explicarme qué está pasando?», susurró en voz baja. Laura tomó una copa de champán de la bandeja de un camarero y la alzó, como si brindara con el aire. «Esta fiesta no es lo que parece. Y tú estás aquí por una razón». Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué razón?». Laura giró hacia él con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Lo descubrirás muy pronto». El peso de sus palabras cayó sobre él como una advertencia. Algo estaba por suceder. Algo que cambiaría todo. Y lo peor era que Miguel ya no podía echarse atrás. Miguel sentía cada músculo de su cuerpo tenso mientras avanzaban por el enorme salón. Laura caminaba con seguridad, como si estuviera exactamente donde debía estar, mientras que él luchaba por ignorar las miradas de desprecio y curiosidad que lo rodeaban. «Dijiste que estoy aquí por una razón», susurró Miguel sin apartar la vista del camino. Laura esbozó una sonrisa fugaz. «¿Lo estás? ¿Y vas a decirme cuál es?». «Paciencia, Miguel. Todo a su tiempo». Miguel resopló en silencio. No le gustaban los juegos, y estaba claro que Laura estaba jugando con algo más grande de lo que él alcanzaba a ver. Un mesero se acercó con una bandeja repleta de copas de champán. Laura tomó una y le tendió otra a Miguel. «No bebo», dijo, él rechazándola con un gesto. «Hazlo». Su tono no admitía discusión. Miguel la tomó, pero no bebió. En cambio, observó a Laura mientras ella levantaba la copa en un gesto de brindis con alguien al otro lado del salón. Cuando siguió su mirada, sintió una punzada de incomodidad. Era un hombre de edad avanzada, con el cabello blanco perfectamente peinado hacia atrás y un traje de corte impecable. Lo había visto en las noticias más de una vez. Antonio Ferrer, uno de los empresarios más poderosos del país. Pero lo que realmente le heló la sangre fue la expresión de Ferrer cuando devolvió el brindis de Laura. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que sabe algo que los demás no. «Laura, ¿qué está pasando aquí?». Ella bebió un sorbo de su copa, sin responder de inmediato. «Esa gente se ha acostumbrado a creerse intocable», dijo en voz baja, «a jugar con la vida de otros como si fueran simples fichas en su tablero». Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y qué tiene que ver conmigo?». «Tú eres la pieza que faltaba». Antes de que pudiera exigir una respuesta clara, alguien más se unió a ellos. «Vaya, Laura, qué sorpresa verte por aquí», dijo una mujer con voz melosa, aunque sus ojos reflejaban puro veneno. Era una mujer alta, con un vestido dorado, que brillaba bajo las luces del salón. Laura no se inmutó. «Clara», respondió con una sonrisa falsa. «Siempre es un placer». Clara ignoró por completo a Miguel y se acercó más a Laura. «Me sorprende verte con compañía». Laura sostuvo su copa con elegancia. «Miguel y yo hemos estado muy unidos últimamente». El estómago de Miguel se contrajo. No le gustaba la forma en que Clara lo miraba ahora, con una mezcla de diversión y desprecio. «¿Y qué haces tú, Miguel?», preguntó Clara con una dulzura fingida. Miguel sostuvo su mirada. «Lo que Laura necesite». Hubo un destello en 1905. Los ojos de Clara, algo entre burla y curiosidad. «Qué interesante», murmuró. «Entonces, tal vez también puedas ayudarme en algo». Laura intervino antes de que pudiera seguir hablando. «Clara, querida, ¿sabes que Miguel solo trabaja para mí?». El subtexto era claro. «No te metas donde no te llaman». Clara sonrió con suficiencia y bebió un sorbo de su copa antes de alejarse. Miguel exhaló lentamente. ¿Qué demonios fue eso? Los lobos tanteando al cordero. «No soy un cordero». Laura lo miró con intensidad. «Eso espero». El ambiente en el salón comenzó a cambiar. Las luces se atenuaron ligeramente y un mayordomo anunció que la cena sería servida.
Laura tomó a Miguel del brazo y lo condujo a una mesa cerca del centro del salón. «Siéntate aquí». Miguel obedeció, aunque seguía sintiéndose como una pieza fuera de lugar. Antonio Ferrer ocupó su asiento principal en la mesa larga y rectangular. Cuando todos estuvieron acomodados, alzó su copa y sonrió con esa expresión que hacía que Miguel se sintiera inquieto. «Aprovechemos esta noche para celebrar nuevas oportunidades», dijo con voz grave, «porque en esta vida todo puede cambiar en un instante». Miguel sintió que la piel se le erizaba. No sabía si eran sus palabras o la forma en que su mirada se posó sobre él al decirlas. La cena transcurrió con conversaciones superficiales y risas calculadas. Miguel apenas probó su plato. No podía quitarse la sensación de que algo estaba por suceder. Y entonces, sucedió. Un camarero se acercó a Antonio Ferrer y se inclinó para susurrarle algo al oído. Ferrer dejó su copa sobre la mesa con un leve sonido seco. Bueno, parece que tenemos una pequeña sorpresa esta noche». Los murmullos se extendieron por la mesa. Laura mantuvo su rostro impasible, pero Miguel notó cómo su mano se tensaba sobre el mantel. «Damas y caballeros», continuó Ferrer, «alguien aquí ha estado jugando un juego muy interesante». El corazón de Miguel latió con fuerza. Ferrer sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa con deliberada lentitud. «¿Por qué no hacemos esto más divertido?», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vamos a revelar un secreto esta noche». El salón quedó en un silencio mortal. Laura sostuvo la mirada de Ferrer, sin pestañear. Miguel sintió que su garganta se secaba. El sobre seguía ahí, en la mesa, como una bomba a punto de estallar. Y entonces, Ferrer lo tomó entre sus manos y comenzó a abrirlo. El sobre se abrió con un sonido seco, como un presagio de lo que estaba por venir. Antonio Ferrer sacó un documento y lo sostuvo entre sus manos con una sonrisa que exudaba superioridad. La mesa entera contuvo la respiración. «Curioso», dijo Ferrer con un tono medido, paseando la mirada por los invitados. «Parece que esta noche tenemos más que una simple cena de celebración». Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Laura no desvió la mirada. «Si tienes algo que decir, Antonio, hazlo de una vez». Su voz fue firme, pero Miguel, que estaba lo suficientemente cerca, notó cómo sus dedos se crispaban levemente sobre su copa. Antonio giró el documento en sus manos con aire teatral. «No me malinterpretes, Laura. Solo quiero asegurarme de que todos en esta mesa estén bien informados sobre la gente con la que se rodean». Un murmullo recorrió la mesa. Clara, que estaba sentada unos asientos más allá, sonrió con diversión, como si esperara el momento en que Laura se desplomara. Antonio Ferrer levantó el papel y comenzó a leer en voz alta. «Hace exactamente 6 meses, una transacción inusual llamó la atención de ciertas personas influyentes. Una compra significativa de acciones en una de las empresas más importantes del país realizada por un fondo de inversión con un nombre peculiar». Miguel notó la tensión en el rostro de Laura, aunque su postura seguía impecable. «¿Y eso qué tiene que ver con esta noche, Antonio?», preguntó, sin titubear. Ferrer sonrió. «Todo, porque curiosamente ese fondo de inversión pertenece a alguien en esta mesa». El murmullo creció. Algunas personas comenzaron a mirarse entre sí, expectantes. «No me digas que te sorprende, Laura», continuó Ferrer, disfrutando cada segundo. «Después de todo, ¿quién más podría ser capaz de una jugada tan arriesgada sino tú?». Un silencio pesado se instaló en la sala. Miguel sintió que el aire se volvía denso. «¿De qué está hablando?», susurró inclinándose hacia Laura. Ella no apartó la mirada de Ferrer. «De algo que no le concierne». Pero Miguel supo que eso era mentira. Clara se inclinó ligeramente hacia adelante, disfrutando el espectáculo. «Vaya, Laura. Y pensar que viniste aquí con tanto porte, pero dime, ¿realmente pensaste que podías hacer algo así sin que nadie se diera cuenta?». Los ojos de Laura brillaron con determinación. «Si alguien pensó que me quedaría cruzada de brazos después de lo que pasó, entonces no me conoce».
En absoluto. Las palabras hicieron que los murmullos se intensificaran. Miguel sentía que estaba en medio de algo más grande de lo que jamás había imaginado. Antonio Ferrer apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó las manos. No sé si llamarlo valentía o estupidez, pero lo que sí sé es que ahora todo el mundo en esta sala tiene una pregunta en la cabeza. ¿Qué sigue, Laura? Laura dejó su copa sobre la mesa con calma. Lo que sigue, Antonio, es que la gente en esta sala decida en qué lado de la historia quiere estar. Las palabras resonaron en el silencio. Antonio soltó una carcajada baja. Interesante, los invitados intercambiaban miradas, sin saber si debían temer o admirar lo que acababan de presenciar. Miguel sintió que debía decir algo, pero su intuición le dijo que aún no era el momento. Ferrer volvió a guardar el documento en el sobre y lo dejó sobre la mesa. Bueno, esta noche sin duda se ha vuelto más entretenida de lo que esperaba. Algunos invitados rieron nerviosamente, como si quisieran liberar la tensión. Laura sonrió de lado. Siempre me ha gustado dejar una impresión duradera. Clara tomó su copa y la alzó en dirección a Laura. Entonces brindemos, por las decisiones arriesgadas y sus consecuencias. Todos en la mesa levantaron sus copas. Miguel, en cambio, solo observó. Sabía que algo estaba por estallar. Y cuando la cena terminó, Laura tomó a Miguel del brazo y lo llevó lejos del salón. «Necesito que confíes en mí», dijo, con un tono que no permitía discusión. Miguel la miró a los ojos. «Lo haré, si me dices la verdad». Ella respiró hondo. «Entonces prepárate, porque lo que voy a decirte lo cambiará todo». Miguel sintió la urgencia en la mirada de Laura, una mezcla de determinación y algo más. ¿Miedo? No, no era miedo. Era precaución. Estaban en el pasillo del hotel, lejos del salón donde la cena aún seguía con murmullos y miradas furtivas. Laura lo tomó del brazo y lo condujo hasta una de las habitaciones privadas. «Cierra la puerta», dijo en voz baja. Miguel obedeció sin apartar los ojos de ella. Laura caminó hasta el minibar, sirvió un poco de whisky en un vaso y lo bebió, de un solo trago. «Lo que dijo Antonio no es completamente cierto», dijo al fin apoyando las manos sobre la mesa. Miguel cruzó los brazos. «Entonces dime la verdad». Laura lo miró fijamente y suspiró. «Hace un año, mi familia perdió todo». Miguel no pudo ocultar su sorpresa. «¿Cómo? Pero eres Laura Montenegro, la mujer que todos admiran, la heredera de un imperio». «Era», corrigió ella con una sonrisa amarga. «Mi padre confió en la persona equivocada. Se dejó engañar por un socio que se llevó casi todo nuestro dinero y nos dejó al borde de la ruina». Miguel sintió que había entrado en un mundo que no le pertenecía. Entonces, lo que dijo Ferrer sobre las acciones, Laura asintió lentamente. «Sí, compré esas acciones, pero no lo hice por venganza ni por una jugada arriesgada. Lo hice porque era la única forma de recuperar lo que es nuestro». Miguel sintió que algo en su interior cambiaba. «¿Y Ferrer? ¿Qué quiere?». Laura dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. «Quiere verme caer». Un silencio tenso se instaló en la habitación. Miguel la observó, tratando de entender la magnitud de lo que estaba escuchando. «¿Por qué me trajiste aquí esta noche?». Laura se acercó y lo miró a los ojos. «Porque necesito a alguien en quien confiar». Miguel sintió su pulso acelerarse. «¿Por qué yo?». «Porque sé que no eres como ellos». Las palabras lo golpearon con fuerza. Laura sacó su teléfono y mostró la pantalla. Era un correo. Miguel lo leyó en silencio. «Si crees que el juego ha terminado, estás equivocada. Esto es solo el comienzo. Nos vemos pronto». Miguel sintió un escalofrío. «¿Quién lo envió?». Laura apretó la mandíbula. «Antonio Ferrer». Miguel sintió que la habitación se volvía más pequeña. «Esto no es solo un juego de poder, ¿verdad?». Laura negó con la cabeza. «Es una advertencia». Miguel pasó una mano por su rostro.
¿Qué vas a hacer? Laura lo miró con una determinación feroz. No tengo otra opción. Voy a terminar lo que empecé. Antes de que Miguel pudiera decir algo más, alguien tocó la puerta. Laura y Miguel intercambiaron miradas. Un nuevo giro estaba por venir. El sonido de los golpes en la puerta hizo que Laura y Miguel se tensaran al mismo tiempo. Por un segundo, ambos se quedaron inmóviles, como si el simple hecho de no moverse pudiera hacer que la persona del otro lado desapareciera. ¿Esperas a alguien?, susurró Miguel. Laura negó con la cabeza y caminó con cautela hasta la puerta. Pegó el oído contra la madera y esperó. Laura, sé que estás ahí. Abre la puerta. La voz de Antonio Ferrer retumbó en la habitación. Miguel sintió que el aire se volvía más denso. Laura cerró los ojos por un instante, tomó aire y sin dudar giró la manija. Ferrer entró con la confianza de un hombre que nunca recibe un no como respuesta. Llevaba una media sonrisa en el rostro, pero sus ojos oscuros reflejaban otra cosa. «Parece que interrumpo algo», comentó, al ver a Miguel de pie, a un lado de la habitación. Laura cruzó los brazos. «¿Qué quieres, Antonio?». Ferrer dejó escapar una risa suave mientras paseaba la vista por el lugar, como si analizara cada detalle. «Sabes muy bien lo que quiero». Laura no respondió. Miguel sintió el peso del silencio. Ferrer sacó de su bolsillo un sobre amarillo y lo extendió en el aire. «Encontré algo muy interesante sobre ti, Laura». Ella no se movió. «¿De qué hablas?». Ferrer dejó el sobre la mesa y dio un paso atrás. «Ábrelo». Laura lanzó una mirada fugaz a Miguel antes de tomar el sobre y sacar su contenido. Eran fotos. Miguel vio cómo la expresión de Laura cambió. Su mandíbula se tensó y sus manos se crisparon. Ferrer sonrió. «¿No vas a decir nada?». Miguel miró sobre el hombro de Laura y sintió que el mundo daba un vuelco. En las fotos, Laura estaba con un hombre mayor, en un restaurante elegante. En otra, se veía a la misma persona entrando en un edificio con un portafolio en la mano. «¿Quién es?», preguntó Miguel sin poder evitarlo. Laura tardó en responder. «Es mi padre». Ferrer chasqueó la lengua. «Tu padre, sí, pero lo interesante es la fecha de estas fotos. Fueron tomadas 2 semanas antes de su muerte». El estómago de Miguel se encogió. Laura levantó la mirada, desafiante. «¿Y qué? ¿Con eso?». Ferrer dio otro paso adelante, disfrutando el momento. «La pregunta es, ¿qué estaban discutiendo?». Laura guardó silencio. «¿Por qué pareces tan nerviosa en la última foto? ¿De qué hablaban con tanto secreto?». Miguel sintió que el aire en la habitación se volvía más frío. Ferrer sacó otro papel del bolsillo y lo colocó sobre la mesa. «Tengo una copia del testamento de tu padre. ¿Te sorprende saber que cambió ciertas cláusulas días antes de morir?». Los ojos de Laura se clavaron en el documento. «Esto es un juego sucio». Ferrer sonrió con suficiencia. «Lo que es sucio es lo que intentas ocultar». Miguel no pudo soportarlo más. «Ya basta. Si tienes algo que decir, dilo de una vez». Ferrer lo miró como si apenas recordara su presencia. «No me interrumpas, chofer». Miguel apretó los puños, pero Laura lo sujetó del brazo, como advirtiéndole que no cayera en la provocación. Ferrer tomó su chaqueta y se dirigió a la puerta. «Solo quería dejar claro que sé más de lo que crees, Laura. Y esto apenas comienza». Se marchó sin más. Laura soltó el aire que había estado conteniendo y dejó caer los papeles sobre la mesa. Miguel la miró. «Laura, ¿qué significan esas fotos?». Ella cerró los ojos un instante y cuando los abrió, estaban llenos de algo que Miguel no supo definir. Significan que Ferrer está más cerca de la verdad de lo que pensaba. Miguel sintió un escalofrío. «¿Y cuál es la verdad?». Laura tragó saliva. «Que mi padre no murió por causas naturales». El silencio se rompió con el sonido del teléfono de Laura vibrando sobre la mesa. Ella lo tomó y, al ver la pantalla, su rostro palideció. Miguel dio un paso adelante. «¿Quién es?». Laura lo miró y su respuesta llegó como un susurro. «Alguien que se supone que está muerto».
El teléfono seguía vibrando en la mano de Laura. Sus dedos se aferraban al aparato como si sostuviera una bomba a punto de explotar. Miguel vio su expresión pálida y no pudo evitar preguntar: «Laura, ¿quién es?». Ella no respondió de inmediato. Sus ojos estaban clavados en la pantalla, en el nombre que parpadeaba en la notificación. «No puede ser», susurró. Miguel se acercó un paso. «¿Quién es, Laura?». Ella tragó saliva antes de alzar la vista hacia él. «Es mi padre». El aire pareció estancarse en la habitación. «Eso no es posible», respondió Miguel, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Laura no dijo nada, solo dejó que el teléfono siguiera vibrando en su mano. Finalmente, con un movimiento rápido, contestó la llamada y puso el altavoz. «¿Quién eres y qué quieres?», preguntó, su voz firme pero con un leve temblor. El silencio se extendió por unos segundos que parecieron eternos. Luego, una voz grave y distorsionada llenó el espacio. «Laura, no confíes en nadie». El corazón de Miguel golpeó con fuerza contra su pecho. Laura apretó el teléfono contra su oído. «¿Quién eres? Dime quién eres». La voz en la línea se distorsionó un poco más. «Lo que crees saber no es la verdad». La llamada se cortó de golpe. Laura miró el teléfono con frustración. Miguel vio su mandíbula apretada, su respiración acelerada. «Esto no tiene sentido», dijo ella. «¿Estás segura de que era su voz?», preguntó Miguel. Laura se llevó las manos a la cabeza. «Era parecida, pero no sé». «No lo sé, Miguel». Él dio un paso adelante. «Si alguien está jugando contigo, debemos descubrir quién es». Ella lo miró, con los ojos ardiendo en determinación. «Si alguien está jugando conmigo, entonces yo también jugaré». La noche cayó sobre la ciudad, pero Laura no tenía intención de dormir. Sentada en su estudio, repasaba las fotos que Ferrer le había dejado, analizándolas con más detalle. Miguel la observaba desde el otro lado de la habitación. «Hay algo que no cuadra», dijo él. Laura levantó la vista. «Dímelo». Miguel señaló una de las fotos. «Si esto fue tomado semanas antes de su muerte, ¿por qué nunca mencionaste que te habías reunido con él?». Laura sostuvo la imagen entre sus dedos. «Porque esa reunión fue la última vez que lo vi con vida». Miguel sintió un peso en su pecho. «¿Qué pasó ese día?». Laura bajó la mirada, como si el recuerdo la golpeara con fuerza. «Me citó en ese restaurante. Dijo que necesitaba decirme algo importante, pero nunca terminó de hablar. Parecía nervioso, como si temiera que alguien lo estuviera vigilando». Miguel frunció el ceño. «¿Qué te dijo exactamente?». Laura exhaló recordando cada palabra. «Me dijo: Laura, si algo me pasa, busca en el lugar donde todo comenzó». Miguel se inclinó hacia adelante. «¿El lugar donde todo comenzó? ¿Qué significa eso?». Laura negó con la cabeza. «No lo sé. Pero después de esa reunión no volví a verlo. Y días después, estaba muerto». El silencio se instaló entre ellos. Miguel cruzó los brazos. «Si Ferrer tiene estas fotos, significa que alguien más también lo está investigando». Laura miró la última foto con detenimiento. «Tengo que descubrir qué sabía mi padre antes de morir». Miguel se acercó un poco más. «¿Tienes alguna idea de cuál es ese lugar?». Laura sostuvo la foto con más fuerza. «Solo hay un lugar que podría ser». Miguel esperó. «La vieja casa de mi infancia». La casa estaba en las afueras de la ciudad, en una zona residencial que había visto tiempos mejores. Miguel y Laura se detuvieron frente a la reja oxidada. La propiedad llevaba años abandonada, pero Laura aún recordaba cada rincón de aquel lugar. «No he vuelto aquí desde que era niña», susurró. Miguel le dio un apretón en el hombro. «Si esto es importante, debemos entrar». Laura asintió y empujó la puerta con cuidado. Crujió con un sonido metálico antes de ceder. El interior estaba cubierto de polvo, los muebles viejos cubiertos con sábanas.
Pero Laura no estaba interesada en eso. Mi padre decía que la casa guardaba secretos, susurró mientras avanzaba por el pasillo. Miguel la siguió atento a cualquier ruido. Si dejó algo aquí, debe estar escondido. Laura se detuvo frente a una pared. Aquí había un cuadro. Siempre me decía que nunca lo moviera. Miguel frunció el ceño. ¿Y si lo movemos ahora? Laura extendió la mano y tocó la pared. Un leve sonido hueco resonó bajo sus dedos. Miguel se adelantó. Aquí hay algo. Presionó la superficie y con un leve crujido, un compartimento oculto se abrió lentamente. Laura contuvo el aliento. Dentro había un viejo sobre de color marrón. Laura lo tomó con cuidado, sus manos temblorosas. Miguel la miró con expectación. «Ábrelo». Laura rompió el sello y sacó varios documentos. Sus ojos recorrieron las hojas con rapidez, y de repente su rostro se descompuso. Miguel sintió un nudo en el estómago. «¿Qué dice?». Laura levantó la mirada, sus ojos llenos de terror. Mi padre no era quien decía ser. Antes de que Miguel pudiera preguntar más, un ruido en la entrada los hizo congelarse. Pasos. Alguien más estaba en la casa. Los pasos resonaron en el suelo de madera vieja. Laura y Miguel se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. La penumbra de la casa abandonada parecía cerrarse sobre ellos. Miguel miró a Laura, que aún sostenía los documentos con manos temblorosas. Con un gesto le indicó que se movieran en silencio hacia la habitación contigua. Laura asintió, pero antes de dar un paso más, la puerta principal se abrió de golpe. Un haz de luz de linterna iluminó la sala principal, proyectando sombras largas y temblorosas en las paredes descascaradas. «Sé que están aquí», dijo una voz grave y áspera. «Salgan y hablemos. No quiero hacer esto más difícil». Laura tragó saliva. Miguel se tensó, buscando algo con lo que defenderse. A su lado, Laura apretó los documentos contra su pecho. No podían dejarlos caer en manos equivocadas. La sombra de un hombre se movió por el pasillo. Su silueta se recortaba contra la luz de la linterna, avanzando con seguridad. Miguel susurró apenas: «Tenemos que salir de aquí». Laura asintió y juntos retrocedieron hasta la cocina. Las ventanas estaban cubiertas de tablas viejas, pero había una pequeña abertura en la parte superior. Miguel trepó primero, y Setón deslizó al otro lado con agilidad. Laura le pasó los documentos y con dificultad comenzó a subir. «¡Alto!», gritó la voz detrás de ellos. Laura sintió una mano que intentaba aferrarla por el tobillo, pero Miguel la sujetó del brazo y con un fuerte tirón la ayudó a salir. Cayeron al suelo cubierto de maleza seca jadeando. «¡Corre!», exclamó Miguel. Laura no dudó. Ambos se lanzaron a la carrera, atravesando el patio trasero, esquivando ramas y escombros. A sus espaldas, escucharon el crujir de la puerta al abrirse con violencia. «No se vayan a arrepentir de esto», gritó el hombre, pero no se detuvieron. Salieron a la calle donde el auto de Miguel estaba estacionado. Subieron rápidamente y él arrancó con un chirrido de llantas. Laura miró por el retrovisor. La figura del hombre se quedó en la entrada de la casa, observándolos desaparecer en la noche. Miguel condujo sin rumbo fijo, asegurándose de que no lo seguían. Solo cuando estuvieron a varios kilómetros de distancia, redujo la velocidad. «¿Estás bien?», preguntó sin apartar la vista del camino. Laura respiró hondo antes de responder. «Sí. ¿Pero quién era ese hombre?». «Alguien que no quería que encontraras esos documentos», dijo Miguel con seriedad. «¿Pudiste leer algo antes de que nos interrumpieran?». Laura abrió el sobre, con las manos temblorosas. Sus ojos recorrieron los papeles con rapidez. De pronto se detuvo, su expresión endureciéndose. «Aquí hay algo importante». Miguel miró de reojo. «¿Qué es?». Laura leyó en voz baja. «Documento de identidad. Nombre real, Alejandro Velasco». Miguel frunció el ceño. «¿Ese no era el nombre de tu padre?». Laura negó lentamente. «Mi padre siempre se llamó Luis Montero, o al menos eso creía». Un frío recorrió la espalda de Miguel. «Entonces,
¿Quién era en realidad? Laura siguió leyendo, su respiración acelerándose. Aquí hay registros bancarios, propiedades, incluso una carta escrita a mano. Miguel se mantuvo en silencio mientras Laura desplegaba la carta con manos temblorosas. Si estás leyendo esto significa que ya no estoy. La verdad ha sido enterrada durante demasiado tiempo, pero ya no puedo ocultarla más. No soy el hombre que todos creen. Mi verdadero nombre es Alejandro Velasco, y mi pasado está lleno de sombras que me persiguieron hasta el último día. Laura dejó caer la carta en su regazo, sintiendo que el aire le faltaba. Toda mi vida ha sido una mentira. Miguel la miró con seriedad. ¿Crees que esto tenga que ver con su muerte? Laura asintió lentamente. Sin duda. Y si alguien irrumpió en la casa, significa que esto es peligroso. Miguel tomó aire. Tenemos que averiguar más. No podemos detenernos ahora. Laura cerró los ojos por un momento. Su mundo estaba patas arriba, pero una cosa era segura. Ya no podía ignorar la verdad. De repente, su teléfono vibró. Cuando lo tomó, su rostro palideció aún más. Es un mensaje. Miguel se inclinó para ver la pantalla. El mensaje no tenía remitente. Dejen de buscar, no volveré a advertirles. Laura levantó la vista, su corazón golpeando fuerte contra su pecho. Nos están observando. Miguel observaba el salón, ahora casi vacío, con la mente a 1000 por hora. La fiesta había llegado a su fin, pero no podía sacudirse la sensación de que todo había cambiado en ese único día. Los murmullos de los invitados aún resonaban en su cabeza. ¿Qué había hecho para merecer estar ahí? No solo por estar junto a Laura, sino por la revelación que acababa de conocer. Había algo mucho más grande en juego, algo que Laura había planeado meticulosamente. La miró de reojo. Laura estaba allí, tranquila como siempre, con su expresión calculadora que había aprendido a leer en ese tiempo. Su mirada no reflejaba miedo, sino una serenidad que solo alguien con total control podría tener. La había conocido como una mujer distante, difícil de leer, pero hoy había algo diferente en ella. Miguel, dijo Laura con voz suave interrumpiendo sus pensamientos. ¿Estás listo para escuchar lo que tengo que ofrecerte? Él parpadeó. No podía creer que ella estuviera hablando de nuevo con él de una manera tan directa. Pero lo que más le desconcertaba era la calma con la que hablaba. Algo en sus ojos le decía que había llegado al momento que Laura había anticipado. El momento crucial. ¿Qué quieres de mí, Laura?, preguntó, su voz más firme de lo que sentía, por dentro. Su mente daba vueltas, evaluando cada palabra, cada gesto. Ella no contestó de inmediato. En cambio, se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. La luz de la luna iluminaba su rostro, dándole un aire casi místico, pero a la vez aterrador. Miguel la observaba, incapaz de dejar de sentir que estaba a punto de entrar en algo del que no podía escapar. No importaba lo que decidiera. Te he estado observando, dijo Laura finalmente sin mirarlo. Desde el primer momento que entraste en esa fiesta, desde el momento que decidiste no callarte frente a Eduardo. Me gustó tu respuesta. No muchos tienen la valentía de enfrentarse a la humillación pública de esa manera. Miguel frunció el ceño, aún con dudas. No entendía cómo todo eso lo había llevado hasta este momento. ¿Qué quería ella realmente? ¿Y qué esperaba que él hiciera? Su mirada se centró en la espalda de Laura, en la forma en que su postura estaba erguida, pero también en cómo ella había cambiado a lo largo de la noche. No entiendo, murmuró. ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? Laura se giró lentamente, sus ojos ahora fijos en los de él. La intensidad de su mirada hizo que Miguel retrocediera ligeramente, aunque no lo quisiera admitir. Era como si, en esos ojos, todo lo que conocía estuviera siendo desmantelado poco a poco. Lo que quiero de ti, dijo con una seguridad que casi lo hizo dudar de sí mismo, es que tomes una decisión que cambiará tu vida para siempre.
La oportunidad que te doy no es algo que puedas rechazar, Miguel. No, no después de todo lo que has visto. Has sido testigo de algo más grande de lo que jamás imaginaste. Miguel respiró hondo. El aire de la habitación estaba cargado de una tensión palpable, pero lo que más le incomodaba era lo que Laura acababa de insinuar. Había algo mucho más grande que solo un par de ojos arrogantes o una fiesta llena de gente vacía. ¿Qué oportunidad?, preguntó, tratando de mantener su tono firme, pero la duda se filtraba entre las palabras. Laura caminó hacia él y, sin previo aviso, colocó su mano en su hombro. El contacto fue breve, pero intenso, como si ella pudiera transferir toda su confianza a través de ese simple gesto. «Te he observado todo este tiempo, Miguel», dijo, suavemente. «Y creo en ti, no como ellos lo hacen, no como esa gente superficial y vacía. Lo que quiero ofrecerte es una oportunidad para que te reencuentres con tu propio poder, con lo que realmente eres capaz de hacer. Ya no serás el conductor, que todos ven como una pieza más. Te estoy ofreciendo la llave para abrir una puerta que te llevará a algo mucho más grande». Miguel sintió que las palabras de Laura lo penetraban, pero no estaba seguro de si quería dar el siguiente paso. Había vivido toda su vida con una simplicidad que ahora le parecía distante, pero lo que Laura ofrecía era demasiado tentador. Estaba dispuesto a dejar atrás su vida tal y como la conocía para entrar en algo que, aunque le ofrecía más, también le imponía un precio. El silencio se alargó, y mientras él pensaba, el sonido de sus propios latidos parecía retumbar en sus oídos. No sabía qué hacer, ni si quería tomar esa decisión. Pero algo dentro de él, una pequeña chispa, le decía que si no lo hacía, algo grande se perdería. «¿Y si no quiero aceptarlo?», preguntó finalmente mirando a Laura. Ella lo observó por un largo momento, como si estudiara cada fibra de su ser. Cuando habló, lo hizo con una calma que cortó el aire entre ellos. «No tienes que aceptar nada, Miguel», dijo. «No estoy forzándote a hacer nada. Lo que sí te diré es que esta es tu única oportunidad. Quizá nunca más se repita». Miguel tragó saliva. Una mezcla de emociones se agitaba dentro de él. El miedo, la incertidumbre, el deseo de algo más grande. Todo se mezclaba de una manera que no podía identificar. ¿Qué le estaba pidiendo, realmente? ¿Y si aceptaba y todo se derrumbaba más tarde? En ese instante la puerta del salón se abrió de golpe. Miguel se giró, con la esperanza de que era solo un ruido que interrumpía su creciente tensión. Pero no fue así. La figura de Eduardo apareció en el umbral, con una expresión furiosa y desbordante de arrogancia. «Miguel», gritó con desdén, y sus palabras flotaron en el aire como una amenaza. «No creas que esto ha terminado. Todavía te queda mucho por enfrentar». Miguel miró a Laura, quien no parecía sorprendida por la llegada de Eduardo. Ella simplemente lo miró, como si todo estuviera bajo su control. El momento que había estado esperando estaba aquí, pero ahora la presencia de Eduardo lo complicaba todo. Miguel sabía que este no sería un simple enfrentamiento, sino una batalla por su futuro. ¿Qué elegiría Miguel ahora? ¿Aceptaría la oferta de Laura o se vería atrapado en una red de poder que no podría controlar? La tensión era palpable, y en ese preciso momento, Miguel supo que no podía retroceder. El aire en la habitación se había vuelto pesado. Miguel, con el corazón aún acelerado por la oferta de Laura, miró a Eduardo, quien acababa de entrar, como un toro enfurecido en una batalla que ya se sentía perdida. Eduardo no había esperado tanto tiempo para vengarse, y en cuanto vio a Miguel, su mirada se llenó de odio. «¡Tú!», gritó Eduardo, señalando a Miguel con el dedo, su rostro enrojecido por la furia. «No sabes con quién estás tratando». Miguel respiró hondo, tratando de calmar los nervios que empezaban a tomar control de su cuerpo. Laura a su lado se mantenía inmóvil, observando todo con la misma calma inquietante de siempre. Era como si no hubiera nada que pudiera alterarla, como si ella ya hubiera anticipado cada palabra que Eduardo iba a decir. «Laura, ¿realmente vas a permitir esto?»,
dijo Eduardo mirando a la mujer que había sido su amiga y amante en el pasado. ¿Vas a dejar que este hombre, que no es más que un simple chofer, esté a tu lado en este juego de poder? Miguel apretó los puños, sintiendo la rabia comenzar a subir. Pero Laura, al igual que la noche anterior, no mostró ni una pizca de sorpresa. Ella estaba jugando un juego diferente, y él, aún sin entenderlo completamente, empezaba a ver que todo lo que había sucedido hasta ahora tenía un propósito más grande. «Eduardo, no necesitas explicarme nada», respondió Laura, su voz tan fría como el hielo. «Ya tomé mi decisión. Miguel está aquí porque se lo ganó, no porque yo le haya dado algo, sino porque tiene lo que muchos de ustedes nunca tendrán: dignidad». Eduardo hizo una mueca de desdén como si esas palabras no significaran nada para él. Se acercó más, su rostro ahora a solo unos centímetros de Miguel. «No sabes nada de dignidad, Miguel», exclamó, su tono cargado de veneno. «Tú solo estás aquí porque ella se compadeció de ti, ¿verdad? Porque pensó que un hombre como tú no tiene nada que perder. Pero te equivocas. Todo esto es un juego, y no eres más que una ficha que se va a caer en el momento menos esperado». Miguel lo miró fijamente, sin ceder ni un milímetro. Eduardo siempre había sido el tipo de hombre que se creía dueño del mundo, pero Miguel ya no era el mismo. El hombre que había estado en esa fiesta como un pez fuera del agua, que había estado dispuesto a callarse para evitar la humillación, ya no existía. Algo había cambiado dentro de él. «No, Eduardo», respondió con firmeza. «No soy una ficha, y no me importan tus juegos. Lo que veo ahora es que la única persona que está jugando contigo aquí es Laura. Y sinceramente, lo que tú digas no me afecta en lo más mínimo». Eduardo rió con desdén, como si las palabras de Miguel no tuvieran peso alguno. Pero Laura, que hasta ese momento había estado observando, intervino. No era común en ella hablar de manera tan directa, pero esa vez lo hizo. «Te lo diré una sola vez más, Eduardo», dijo, acercándose a él con un aire de autoridad que le otorgaba la misma frialdad con la que había tomado tantas decisiones en su vida. «Miguel no tiene que demostrar nada a nadie, no como tú, que siempre has tenido que aplastar a los demás para sentirte superior. La diferencia es que ahora somos nosotros quienes jugamos, y créeme, no te va a gustar perder». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Eduardo, con la cara tensa, pareció procesar lo que acababa de escuchar. Por un instante, hubo algo en su mirada que dio la impresión de que la ira que había albergado durante tanto tiempo se estaba transformando en algo más peligroso: un deseo profundo de venganza. No solo quería ganar, sino destruir. «¿Sabes qué, Laura?», dijo mirando a la mujer con odio. «Si crees que este hombre va a salvarte de lo que viene, estás muy equivocada. No hay nada que puedas hacer para evitar lo que te espera. Tú me debes mucho, y todo lo que has hecho para humillarme no quedará impune». Miguel vio cómo los ojos de Laura brillaban con una intensidad que no podía descifrar. Ella no se movió ni un milímetro, y su expresión era una mezcla de calma absoluta y seguridad. Pero dentro de él algo se revolvió. Sabía que Eduardo estaba amenazando no solo a Laura, sino a ellos dos. «¿A qué te refieres con eso?», preguntó Miguel sin apartar la vista de Eduardo. Eduardo sonrió, pero no fue una sonrisa amistosa. Era una sonrisa malévola, como si tuviera el control de algo mucho más grande de lo que todos pensaban. «Lo que estoy diciendo, Miguel», respondió, su voz ahora baja, llena de amenaza, «es que Laura está jugando con fuego, y yo sé cómo apagarlo. Si crees que esto es solo una cuestión de poder y dinero, estás muy equivocado. Laura, al igual que tú, tiene un pasado que no puede esconder, un pasado que podría destruirla en un solo movimiento». Miguel sintió que un escalofrío recorría su espalda. Las palabras de Eduardo tenían el peso de la verdad. Pero ¿por qué no había hablado antes? ¿Qué secretos tenía Laura que ni él conocía? Un torrente de dudas lo invadió, y aunque su confianza había crecido desde la fiesta, algo en su interior temía lo que venía. «Basta, Eduardo», gritó Laura levantando la voz por primera vez.
Si piensas que tus amenazas van a funcionar, te has equivocado. Te estoy dando una oportunidad para que te vayas, pero si decides quedarte no podrás volver atrás. Pero Eduardo no cedió. Su mirada ahora era de pura furia, y algo dentro de él lo empujaba a hacer el último movimiento. En sus ojos brillaba una chispa peligrosa, como si estuviera dispuesto a sacrificar todo por una última revancha. «No lo entiendes, Laura», dijo, su voz llena de veneno. «El juego aún no ha terminado. Y cuando se revele lo que sé, no habrá lugar para ti ni para tu querido Miguel en este mundo». Miguel sintió que algo importante estaba por suceder. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y por un momento, todo se detuvo. Pero Eduardo, con su rostro desbordante de odio, dio un paso hacia adelante, haciendo que Miguel apretara los puños una vez más. ¿A qué se refería Eduardo? ¿Qué secretos tan oscuros guardaba Laura que podrían destruirlos a ambos? El peligro parecía estar más cerca que nunca, y el futuro de todos, incluida la decisión de Miguel, pendía de un hilo. Eduardo salió de la habitación con la promesa de que todo lo que había dicho iba a cumplirse. La amenaza que dejó flotando en el aire se pegó como una sombra oscura. Laura, sin embargo, no mostró signos de pánico, y Miguel no podía dejar de pensar en lo que había dicho. ¿Qué secretos tan oscuros guardaba ella? ¿Qué podría haber en su pasado que era tan peligroso? Miguel se quedó en silencio mirando a Laura que, aunque exteriormente calma, parecía distante, perdida en sus propios pensamientos. La tensión entre ellos crecía con cada segundo. Era como si ambos supieran que algo importante estaba por revelarse, pero ninguno de los dos quería dar el primer paso. No sabían si lo que había dicho Eduardo era solo un intento de manipulación, o si realmente escondía la verdad detrás de sus palabras. «Laura», dijo Miguel, tomando un paso hacia ella. ¿Qué fue todo eso? ¿Qué estaba tratando de decir Eduardo? Ella lo miró a los ojos, pero su mirada no mostraba miedo ni arrepentimiento. Había algo en sus ojos que Miguel no pudo identificar. Podría haber sido una mezcla de cansancio y tristeza. «Lo que Eduardo dijo», comenzó Laura, su voz suave, «no es tan importante como crees. Lo que realmente importa es lo que tú piensas, Miguel. ¿Lo entiendes?» Miguel frunció el ceño. No esperaba esa respuesta. El eco de las palabras de Eduardo seguía retumbando en su mente, pero al mirar a Laura un sentimiento extraño lo invadió. Algo le decía que lo que ella estaba ocultando era mucho más complejo de lo que él había imaginado. «¿Qué me estás diciendo?», preguntó, el tono de su voz ahora más serio. Laura suspiró profundamente, como si la carga que llevaba encima fuera más pesada de lo que había querido admitir. Luego, finalmente, comenzó a hablar. «Mi pasado», dijo mirando al suelo, «no es algo de lo que me guste hablar, pero lo que Eduardo mencionó es cierto. Yo le debo algo, y no fue por alguna debilidad o porque lo haya querido, Miguel. Fue porque en algún momento de mi vida tomé decisiones equivocadas, decisiones que me arrastraron hacia un mundo que no comprendía completamente. Un mundo en el que las personas como tú y yo, personas que creen en lo que es justo, simplemente no encajan». Miguel, confundido y frustrado por la falta de claridad, dio un paso hacia ella. «Laura, no entiendo nada de lo que me estás diciendo. ¿Qué tipo de decisiones? ¿Por qué no me lo dijiste antes?» Laura levantó la vista y lo miró fijamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y determinación. Estaba luchando consigo misma, como si estuviera tomando la decisión más difícil de su vida. Luego, sin decir palabra, se acercó a una mesa en la esquina de la habitación, donde un viejo sobre reposaba. Lo tomó y lo abrió lentamente, sus manos temblando ligeramente. Miguel observaba cada movimiento, con el corazón acelerado. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era lo que estaba por revelar? Laura sacó una carta arrugada y con una expresión inexpresiva la dejó caer sobre la mesa. «Todo lo que necesitas saber está ahí», dijo con voz fría.
Esa carta contiene lo que Eduardo no te ha contado, y lo que yo nunca quise que supieras. Miguel se acercó mirando la carta, y aunque sintió una fuerte sensación de urgencia, no la tocó de inmediato. La atmósfera se había vuelto más densa, y su mente estaba trabajando a toda velocidad. No podía evitar sentir que algo grande se estaba desmoronando frente a él. ¿De qué se trata todo esto, Laura?, preguntó, sin poder ocultar su ansiedad. Laura suspiró y se sentó en una silla cercana. Su postura era cansada, derrotada, como si el peso de la verdad estuviera por aplastarla. Miguel, sin querer, sintió una oleada de compasión por ella, pero también una creciente necesidad de entender. Esa carta es un testamento de lo que sucedió en el pasado, comenzó a explicar. Eduardo y yo compartimos un pasado, Miguel. Un pasado que involucra a personas poderosas. Y esas personas no son alguien con quien quieras meterte. Miguel la miró fijamente, aún sin comprender. El silencio entre ellos era denso, y aunque él sentía que había llegado a un punto crítico, algo en su interior le decía que estaba a punto de enfrentar una revelación que cambiaría todo. De repente la puerta de la habitación se abrió de golpe. Miguel se giró y lo que vio lo dejó paralizado. Era Eduardo, con un rostro lleno de furia, pero con algo más. Algo que no se podía ignorar. «Eso es lo que querías, ¿verdad?», gritó Eduardo, su voz desbordando enojo y desesperación. «Querías que todo se supiera, que todos supieran lo que hiciste». Miguel dio un paso atrás, desconcertado. Laura se levantó de la silla, sus manos temblando de manera involuntaria. «Eduardo, basta», dijo Laura, su voz firme pero desgarrada. «Ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes seguir manipulando las piezas como antes». Eduardo sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Era una sonrisa oscura llena de veneno. Se acercó a Miguel con una expresión de satisfacción en su rostro. «¿Crees que esto va a terminar bien para ti, verdad, Miguel? Pero te has metido en algo mucho más grande de lo que imaginas. Estás en el centro de un juego que no entiendes y créeme, en este juego, la única forma de ganar es perderlo todo». Las palabras de Eduardo resonaron en la habitación. El aire se volvió aún más pesado, y el futuro de todos parecía incierto. ¿Qué había hecho Laura en su pasado que podía destruirlo todo? ¿Cómo podía Eduardo estar tan seguro de que Miguel perdería? Miguel miró a Laura, cuyos ojos reflejaban una mezcla de dolor y determinación. Ella sabía que ya no había marcha atrás, y él solo podía preguntarse qué tan profundo era el pozo en el que se había metido. El juego había comenzado, pero ¿quién saldría realmente victorioso?